Bienvenidos a Expediente Paranormal. En el corazón de Londres, a orillas del río Támesis, se alza una fortaleza de piedra gris que ha observado el paso de casi un milenio. Para los turistas, es una atracción donde ver las joyas de la corona. Pero para quienes conocen la historia, la Torre de Londres es otra cosa. Es un palacio que se convirtió en prisión. Una prisión que se convirtió en cementerio. Fue construida por Guillermo el Conquistador en 1078 para imponer miedo a los londinenses, y vaya si lo logró. Entre sus muros han rodado cabezas de reinas, se han torturado conspiradores y han desaparecido niños de la realeza. Se dice que la piedra caliza de sus muros ha absorbido tanta angustia que el edificio actúa como una batería sobrenatural. Guardias, visitantes y prisioneros han reportado lo mismo durante siglos. En la torre, el pasado no se ha ido. Simplemente está esperando en la oscuridad. Hoy abrimos las puertas de la Torre Sangrienta. Expediente Paranormal. Antes de que rodara la primera cabeza, la torre ya tenía enemigos. No eran ejércitos, sino algo que venía del más allá. Durante su ampliación, los muros se derrumbaban inexplicablemente una y otra vez, hasta que un sacerdote reveló quién estaba derribando la fortaleza. Estamos en el siglo XIII. El rey Enrique III ordenó una ampliación masiva de las defensas de la torre. Se construyó una enorme muralla y una puerta fortificada, conocida como la Puerta de Santo Tomás. Sin embargo, ocurrió algo extraño. La noche después de terminar la estructura, la muralla colapsó por completo. Los arquitectos estaban desconcertados, los cimientos eran sólidos. Lo reconstruyeron, más fuerte, más grueso. Y exactamente un año después, en el aniversario del primer derrumbe, la estructura volvió a caer convertida en escombros. Fue entonces cuando un sacerdote de la época afirmó haber tenido una visión. Dijo que no era un fallo arquitectónico. Dijo que vio al fantasma de Thomas Becket, el arzobispo que había sido asesinado por orden de la corona décadas atrás. Según el sacerdote, el espíritu de Becket golpeaba los muros con su cruz pastoral, reduciéndolos a polvo, gritando que esa construcción era para el daño y no para la protección de los ciudadanos. Aterrorizado, el rey Enrique III hizo lo único que podía hacer. Construyó una capilla dedicada a Thomas Becket dentro de la torre para apaciguar su ira. Solo entonces los muros dejaron de caer. Hoy en día, esa estructura sigue en pie, conocida como la Torre de la Traición, construida sobre el perdón de un fantasma. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada en el Tower Green, un espacio verde dentro de las murallas, reservado para ejecuciones privadas de la nobleza. A diferencia de otros, ella murió de un solo golpe de espada, no de hacha. Fue una muerte rápida, pero su descanso no lo ha sido. Los avistamientos de Ana son los más consistentes de toda la historia británica. El más famoso ocurrió en 1864. Un guardia real patrullaba cerca de la casa de la reina. Vio una figura blanca flotando hacia él en la niebla. El guardia realizó el desafío militar. «Alto, ¿quién va?» La figura no respondió y siguió avanzando. El guardia cargó su bayoneta y cuando la figura estaba a punto de tocarlo, la atravesó con el arma, pero el rifle no golpeó nada, solo atravesó la niebla. Al darse cuenta de que había atacado a un espectro, el guardia se desmayó. Fue encontrado más tarde y sometido a una corte marcial por quedarse dormido.
Su testimonio sobre la Dama Blanca fue lo único que lo salvó de la prisión. Otros testimonios son más macabros. En la capilla real de San Pedro, donde yacen sus restos bajo el altar, se ha visto a Ana caminando hacia el pasillo central. Lleva un vestido gris oscuro, camina con elegancia, pero la luz de la luna revela el horror. No tiene cabeza sobre los hombros. La lleva sujeta bajo el brazo derecho, mientras su cuerpo sigue caminando eternamente alrededor del lugar donde fue enterrada. La Torre Sangrienta no recibe ese nombre por casualidad. Es el escenario del crimen más infame de la historia inglesa: la desaparición de 2 niños, el rey Eduardo V, de 12 años, y su hermano Ricardo, de 9. Entraron para ser protegidos y nunca se les vio salir con vida. Era 1483. Su tío, Ricardo III, los encerró supuestamente por su seguridad antes de la coronación. Poco a poco, los niños dejaron de ser vistos jugando en los jardines. Luego, desaparecieron de las ventanas. Finalmente, nadie volvió a saber de ellos. Siglos después, en 1674, unos obreros que reparaban una escalera en la Torre Blanca encontraron una caja de madera bajo los escalones. Dentro había 2 esqueletos pequeños. Eran los príncipes. Pero aunque sus huesos fueron movidos a la abadía de Westminster, sus almas parecen seguir atrapadas en la habitación donde pasaron sus últimas noches aterrorizados. Los guardias nocturnos de la Torre Sangrienta reportan un fenómeno recurrente. Escuchan risas infantiles ahogadas. Pero lo más inquietante visualmente es la aparición de 2 figuras pequeñas, vestidas con camisones blancos de la época medieval. Se les ve parados en las esquinas de la habitación, tomados de la mano, mirando fijamente a los visitantes con una expresión de terror absoluto. Nunca hablan, solo se aferran el uno al otro antes de desvanecerse en la pared de piedra. Este es uno de los casos paranormales más extraños y mejor documentados, conocido como el fantasma de la Casa de las Joyas. Una noche de invierno de 1816, un centinela vio algo salir de debajo de la puerta de la Sala de las Coronas. No era una persona. Según su declaración jurada, vio la figura de un oso enorme, oscuro y peludo. La bestia se irguió sobre sus patas traseras, rugiendo en silencio, y cargó contra él. El guardia, entrenado para no retroceder, clavó su bayoneta en el pecho del animal, pero el arma atravesó al oso y se clavó en la puerta de madera. El oso se disolvió en el aire. El guardia cayó al suelo, inconsciente. Cuando sus compañeros lo encontraron, estaba en estado de shock. Lo llevaron a la enfermería, pero nunca se recuperó. Murió 2 días después. El médico del regimiento escribió en su informe que el hombre había muerto de puro terror. Su corazón simplemente no soportó el encuentro con la memoria de las bestias que una vez vivieron y murieron en cautiverio dentro de esos muros. Hoy, la Torre de Londres es patrimonio de la humanidad. Los cuervos siguen vigilando el césped y los turistas toman fotos donde antes corrían ríos de sangre. Pero cuando cae la noche y las puertas se cierran al público, la fortaleza vuelve a pertenecer a sus verdaderos dueños, aquellos que entraron por la puerta de los traidores y nunca obtuvieron su libertad. Hemos recorrido solo una fracción de los misterios de este lugar. ¿Te atreverías a trabajar un turno de noche caminando por esos pasillos de piedra? Si te ha gustado este recorrido histórico y paranormal, por favor suscríbete, dale un me gusta al video y activa la campana. Eso nos ayuda a seguir viajando a los lugares más oscuros del mundo. Déjanos en los comentarios qué otro lugar histórico maldito deberíamos investigar. Esto fue Expediente Paranormal. Buenas noches.